tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El salmista está diciendo, meditaré en tus mandamientos, consideraré tus caminos. Entonces los mandamientos se nos presentan como una base, como un fundamento mediante el cual podemos meditar. Dice el salmista, voy a considerar tus caminos. La meditación es el acto de considerar el camino de Dios desde una perspectiva más pausada. Es un acto de ir a la palabra de una manera más relajados, de no leer la Biblia así rápido, pero dejar que la mente, que la palabra de Dios, en este caso los mandamientos, dicen en inglés sink, que se establezcan allí. Es más que la memorización de los mandamientos. Es pedirle a Dios, al pensar en los mandamientos, que nos revele el sentido espiritual de ellos. Es un proceso en el cual al meditar, al pensar en esas palabras, yo deseo que el efecto de esas palabras lleguen a mi corazón. No quiero simplemente memorizar los mandamientos y tenerlos desde un proceso intelectual. Bueno, ya sé el mandamiento, ya dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Sí, eso sé que lo dice. Pero ahora yo quisiera que Jesús integre eso a mi ser de manera tal que, como dice en el libro Mateo 6, en el Sermón del Monte, no solamente los tenga en la mente memorizados para no adulterar, pero estén en mi mente de tal forma que yo ni siquiera mire a una mujer y no la desee. Que la pueda mirar con ojos sanos, que la pueda mirar con ojos puros, que mi mente pueda ver a una mujer y sin embargo verla como una hija de Dios, como una persona necesitada, como una persona que necesita ver a Cristo a través de mí, que aún mi mirada transmita pureza. Eso no es algo que el ser humano produce, pero cuando yo me pongo al mandamiento, el sentido espiritual es revelado a través de su espíritu. Entonces Dios, como decía un señor, en una oración que una vez una persona hacía en la iglesia, decía, Señor, mata la araña. Señor, mátala. No, nos decía, Señor, quítame la tela de araña. Señor, quítame la tela de araña. Quítame. Y una señora que la escuchaba desesperada le dijo, Señor, dígale que mate la araña. En otras palabras, en la meditación, Dios no solamente quita la tela, Dios mata la araña. Dios se va. Vamos a ir más profundizando en esto. En Josué 1:8 también se presenta afirmando esta misma idea. Josué 1:8. Es un versículo muy conocido. Allí Josué presenta la importancia de los mandamientos al meditar. Dice allí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, meditarás en el libro de la ley. Claro, está hablando en el Pentateuco, está hablando desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero como parte de esto aparecen allí los 10 mandamientos. La ley como base de la meditación. Hay algo interesante que también nos dice en el libro de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 nos presenta una base bien amplia para meditar. Meditación, no estamos hablando de vaciar la mente y dejar la mente vacía para no. Si usted vacía la mente, el enemigo la va a llenar. Estamos hablando de lo contrario, llenar la mente, pero llenar la mente con la palabra de Dios. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. La palabra de Dios nos ofrece temas de pureza, temas de santidad, temas de amor, temas de humildad, que es que yo le llamo es poner la mente e introducirla en esos, es saturar la mente, es bautizar la mente. Entonces, en esto pensar, meditación es un acto de pensamiento más profundo en lo que Dios ha dicho. Yo le llamo, es el acto de rumiar, si por así decirlo. Ustedes saben que hay ciertos animales que comen el alimento, lo tragan y luego de ciertas horas lo devuelven a la boca y lo mastican otra vez. Eso es meditación, es el acto de rumiar la palabra. Por lo general, yo tomo un versículo de la Biblia y a veces hay una frase que me toca. Yo hago mi año bíblico y a veces en el año leo la Biblia 2 o 3 veces. Y no digo eso para que digan, santo pastor, no, no, todavía soy un pecador, más de lo que ustedes imaginan. Pero el hecho es que cuando uno lee la Biblia de corrido, yo le llamo, es como poner la mente en el tono. Ustedes saben que cuando yo toco la guitarra y cuando yo llego a un lugar y nadie toca la guitarra, yo soy el mejor. Pero entonces cuando yo tomo mi guitarra y a veces estoy tocando, noto que hay cuerdas que están desafinadas. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a darle vuelta. Ta, 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 ta. Cuando entonces la cuerda me da el tono, ahí está, entonces ya la toco. Digamos que el año bíblico, en mi devoción está lo que es leer el año bíblico, luego la meditación y luego la oración. Digamos que leer la Biblia de manera corrida, rápida, a través del año bíblico, estoy entonando la guitarra, afinándola, afinando. Ustedes saben que la mente, yo he notado que por más que leo la Biblia en la noche antes de dormir, cuando me levanto en la mañana, mi mente está antiespiritual. Mi mente está con una guerra que no quiere saber de Dios, no quiere saber de Biblia. Lo que yo quiero es dormir. Si ustedes vieran en una camarita cuando yo me voy a levantar, la guerra campal que hay con la almohada y la cama, híjoles, ustedes se darían cuenta que no es fácil. Me abro los ojos, miro el reloj, 10 minutitos más. Miro otra vez, un minutito más. Y la cama y la sábana, híjole, y la sábana me agarra y otra vez. Es una guerra campal. La mente no quiere a Dios, la mente no está carnal, la mente está en guerra con lo espiritual. Me levanto, me doy una ducha fría y vengo a la Biblia y comienzo a leer y la mente vuela y se va allá y se vuelve y viene. Es una guerra para que la mente, porque dice Pablo que hay una guerra entre la carne y el espíritu. La carne le tiene miedo a la santidad porque sabe que si va a la presencia de Dios le van a cambiar. No va a pensar igual, no va a amar igual, no va a ambicionar igual, no va a mirar de la misma manera. La carne teme llegar a la presencia de Dios porque allí le van a dar palos, allí le van a dar duro. Es como meterse a un gimnasio que usted tenga 110 libras y va a pelear contra Mike Tyson. Usted sabe que le van a dar duro. Y la carne sabe que cuando va a la presencia de Dios le van a noquear, le van a quebrantar, le van a dominar, va a haber un peso de santidad sobre los hombros y cuando sales a la calle no vas a poder mirar a esa muchacha de la manera igual. Va a haber un pensamiento de sometimiento, sí, la vas a desear, pero vas a hablar con Dios y le vas a decir, Señor, mire, en mi mente ahora hay pensamientos sucios. Y cuando tú llamas a Jesús y hablas con Él de la realidad que le está pasando, Él viene y somete ese pensamiento. Por eso dice Santiago, dice, someteos a Dios y el diablo va a huir. Entonces la santidad y la carne no negocian. Y cuando yo me levanto con esa actitud carnal, vengo a la palabra, a leer la Biblia así de corrido, la mente comienza en un proceso de concentrarse en la palabra. Mi mente se va y la traigo, se va y la traigo, hasta que llega un momento en el estudio bíblico, en la lectura rápida, que la mente entra en sintonía en la emisora de Dios. Los ruidos desaparecen como cuando usted está cambiando la emisora, que hay ruido. Entonces entra y la mente se conectó y está leyendo. Y a veces mientras leo la Biblia hay como corrientes eléctricas que pasan por mi mente, así. Usted sabe que la mente está enferma. Mi mente está enferma. Yo soy un hombre dañado. El pecado me marcó, me dañó. Desde mi niñez traigo cosas que me marcaron.
Y cuando leo la Biblia es como que Dios le está dando a la mente, dicen en inglés, un tune-up. Cuando usted lleva el carro después de 3 meses a cambiar el aceite, a cambiar las bujías, le da un tune-up a la mente. Y Dios comienza a restaurar la mente. Y entonces, después de leer mi año bíblico, a veces leo 3, 4, 5, a veces 10 capítulos, a veces logro terminar un libro completo. Entonces voy a la meditación bíblica. Cuando voy a la meditación, ya mi mente está más disponible para Dios. Es como cuando la muchacha y el muchacho se van a casar. Ella se ha reservado para ese muchacho y él se ha reservado para esa muchacha. Cuando usted lee la Biblia así rápido, y luego va a la meditación, es como decirle que el alma se ha preparado para él. Entra en ese aposento de más intimidad con él y la mente se conecta con él. Y llega un momento, yo a veces estoy meditando a la Biblia y mis ojos parecen como fuentes de agua, lágrimas. Es como que Dios me está lavando desde adentro hacia afuera. Y algo lindo acontece, es que yo no sé cómo explicárselo. Y entonces como que se despierta hambre de él, como se despierta necesidad de él, como algo adentro que grita por él. Y es como que a veces me sucede que Dios me hace consciente de esa separación que hubo en el Edén cuando pecamos. Y como que una nostalgia de esa relación, de volver a ese tiempo, comienza a surgir. Como que uno sabe que perdió algo grande. Y como que hay un luto en el alma y comienza uno a extrañar eso. Es algo que a veces no se sabe uno cómo explicarlo con palabras. Noten lo que dice en el deseado de todas las gentes. Página 63. Deseado de todas las gentes. Página, no es sí 63. Algo lindo que dice aquí, hablando de la meditación. Dice la sierva de Dios, muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios. Pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios les ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Dice ella, muchos a veces en los cultos recibimos impresiones lindas. Escuchamos a la palabra de Dios y sentimos que Dios nos habló. Pero no, más bien terminó el culto y comenzamos a hablar, hermano, y cómo le fue. No es que sea malo sociabilizar, pero la sociabilización tiene su lugar. Cuando hemos escuchado un sermón que nos habló, por lo general yo hago esto. Terminó el culto. Trato de agarrar una idea. ¿Qué me dijo Dios hoy día? Espero que cuando el diácono está dando la salida, que se vaya la gente y me quedo sentado en el banco un ratito, tratando de meditar un poco en lo que escuché y qué fue lo que Dios me dijo. Porque mi idea es que cuando llegue el miércoles quiero preguntarme qué se habló el sábado y quiero todavía tener la habilidad de acordarme y preservar el tesoro, esa perla que Dios me dio ese día. Entonces, dice ella, que cuando escuchamos la palabra de Dios, asegurarnos de no perder la bendición, de preservar la bendición. Otra definición que quiero proveerles sobre lo que es la meditación. ¿Qué es meditación bíblica? Es el proceso mediante el cual el alma experimenta hambre de Dios. Ah, hermanos, hambre de Dios. No hay nada más lindo que estar hambrientos de Él. Ustedes saben que muchas personas, solamente por tener hambre, hacen cosas que normalmente no han hecho. Recuerdo una vez, varios años atrás, en mi país, República Dominicana, un señor médico cayó en una crisis financiera y no tenía las cosas más básicas para mantener su familia. Tomó una pistola y asaltó un banco. Alguien profesional, alguien preparado, llegó a ese nivel. Su desesperación era que las cosas más básicas para vivir me hacían falta. E hizo algo que en una mente sana él no haría. Asaltó un banco.
por una necesidad que uno siente, felt need, por una necesidad que usted siente, usted haría lo sobrehumano. Sé de gente en Estados Unidos que han cruzado la frontera y cruzando la frontera han muerto, tratando de venir al país del norte a buscar dinero para poder mantener a sus seres queridos. Han muerto. Cuando sentimos hambre de Dios, usted va a encontrar el tiempo. Usted va a apartar las horas, porque cuando usted tiene hambre, usted busca comida. Y alguien me preguntaba ayer, un joven, no sé si entró, le di el link. Me preguntaba eso, ¿cómo puedo sentir necesidad de Dios? Porque dice él, yo oro, cuando tengo problemas oro, pero después se fue el problema, ya no oro, ya no busco a Dios. Y yo le decía a él, le puse el ejemplo de un niño, de esos niños que ustedes saben, a veces vemos esos videos, niños de África o en lugares pobres, donde aparecen esos cuerpos esqueléticos, malnutridos, desnutridos. Y vi el testimonio, leí un testimonio de una misionera que fue a África, vio a ese niño tirado en el suelo, mareado, con un cuerpo esquelético. Y ella lo adoptó y comenzó a alimentarlo. Pero ella no tomó toda la comida y de golpe comenzó a meterle comida, lo va a matar. Porque el estómago con el paso del tiempo se va cerrando. Entonces no le pueden dar comida de golpe. La señora comenzó a darle el líquido con agüita de azúcar, poquito a poquito, y el estomaguito se fue abriendo, se fue abriendo. Entonces, papita, pasta de manzana. Con el paso de los días, el estomaguito se fue abriendo al punto que el niño desarrolló un apetito normal y comía como un ser humano normal, con un apetito normal. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando uno no está acostumbrado a leer la Biblia de manera constante, a orar de manera constante, a meditar la palabra de Dios, no hay hambre de Dios. ¿Por qué? Porque usted no ha estado comiendo suficiente, no tiene mucho apetito. Si usted quisiera que su apetito espiritual se despierte, necesita comer. En otras palabras, apetito de Dios se despierta en Dios. Yo no espero a tener hambre de Dios para ir a Dios. No, si no me voy a morir sin hambre. Me voy a morir. Pero si usted quiere tener hambre de Dios, tiene que exponerse a Dios. No sé si me doy a entender. Algunos dicen que los dominicanos no hablamos dominicano. Dicen que no hablamos español. Dicen que hablamos dominicano. No sé si estaré hablando español o dominicano. El hecho es que si usted quiere tener hambre de Dios, tiene que exponerse a Dios. Si quiere tener hambre de la Biblia, tiene que leer la Biblia. Si quiere tener hambre de orar, tiene que orar. Ay, hermanos, y esto es lindo. Muchachos, eso es lindo. A veces yo he comenzado a orar y mi mente no se enfoca, mi mente no se concentra. Se va a una película que vi hace 20, 30 años, se va a un chisme que escuché, se va a una deuda que tengo y ahí anda la mente. No sé si ustedes, cuando yo era niño, que no hace mucho tiempo, parece que fue ayer, y hasta melancólico me pongo. Recuerdo que yo veía unos cartoons de una liebre que era perseguida por un zorrillo. Y ustedes saben que el perfume que el zorrillo usa no es el mejor, no es Paco Rabanne, no es Eternity. Y ahí está el zorrillo persiguiendo a la liebre y le va acá y le sale por allá y le sale por acá. Y llega un momento que se esconde detrás de un palo allí y de repente llega la ardilla y la agarra. Y el zorrillo le dice, parece que el zorrillo era un francés que aprendió español. Le dice, mi amor, mi amor, mi amor. Pero ¿qué hace la ardilla? Tratando de zafarse porque el perfume del zorrillo no es el mejor. Le hiede, porque es malo. Lo mismo lo pasa al ser humano. Al ser humano la santidad le hiede. No le huele, le hiede. Y la mente, como decía ahorita, rechaza a Dios. Y muchas veces estoy orando y mi mente se está corriendo, está huyendo de él, le hiede y no quiere someterse. Pero al persistir allí, a veces me toma media hora y hasta una hora de rodillas sin mi mente conectarse todavía. Estoy diciendo palabras, estoy hablando cosas muy elocuentes, palabras bonitas, pero la mente no está allí. El corazón no está allí, el corazón no se ha dejado abrazar, no se ha dejado poseer, no se ha dejado tocar, no se ha dejado quebrantar todavía, no.
Y en lo que nos pasa a nosotros, muchas veces nos paramos de nuestras oraciones cuando todavía el corazón no se conectó con Él. No se aferró a Él, no se rindió a Él todavía. Y después de una hora de oración, yo sé entonces cuándo realmente comencé a orar. Cuándo realmente el alma se abrió a Él. Cuándo hay hambre de Él. Cuándo hay necesidad de Él. Entonces, ¿me voy a entender? ¿Por qué estamos diciendo esto? Estamos hablando en base a lo último que leímos. Toma tiempo someterse a Dios. Un otro tema que podemos ofrecer, que la Biblia nos ofrece en cuanto a la meditación, está en el Salmo, capítulo 77. Salmos, capítulo 77. Y vamos a leer versículo 2. Salmos 77. Y yo quiero animarles que si ustedes se están gozando como yo, de repente escriban amén, gloria a Dios. Y veo que algunos están diciendo algo ahí. 77, versículo 2. Dice allí: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alaba a Él mis manos de noche. Alzaba a Él mis manos de noche. Sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Meditar es el acto de alzar nuestras manos a Dios. Miren qué sucede. Dice el salmista: al Señor busqué mi angustia. A menos que el hombre experimente, la mujer experimenta la realidad, la real profundidad de la angustia del corazón, uno no va a Dios de una manera constante. El ser humano tiene diferentes etapas y como cristianos buscamos a Dios en diferentes etapas. Tengo un problema, no tengo trabajo, se enfermó un familiar. Hay diferentes necesidades que nos llevan a Dios. Y gloria a Dios, Dios está dispuesto a que vayamos a Él, no importa si vamos solamente en busca de algo que necesitamos de Él. Pero algo que Dios me ha enseñado, muchas veces cuando voy a orar, cuando voy a buscarlo a Él, yo voy pensando que el problema mío es que no tengo trabajo, que no tengo novia, cuando me acuerdo cuando era soltero. Señor, orando por una novia, Pensamos a veces que el problema es que no tengo dinero, el problema es que se perdió la salud. Pero muchas veces voy a Dios por una necesidad que tengo, pero en oración descubro que mi necesidad realmente era otra. Descubro que en realidad el problema que yo pensaba era la excusa de Dios para traerme a Él, pero descubro que mi necesidad era más profunda, que mi necesidad realmente era pasar tiempo con Él. Y después de terminar de orar, el problema que tenía no se ha resuelto, pero me siento satisfecho como si el problema se hubiera ido. Porque Dios nos alumbra la mente y nos muestra que la necesidad nuestra real es de Él. Dice el salmista: en mi angustia fui a Él. Y dice: alcé mis manos a Él. Es como que alguien con las manos vacías va a Dios y descubre que el almacén de Dios está lleno, no le hace falta nada. Es como extendemos nuestras manos a Él para que Él nos las llene. Y Él realmente las llena. Qué interesante que la palabra de Dios se refleja de esta forma. En el libro de El deseado de toda la gente, en la página 225, encontramos otro parrafito que yo quisiera compartir con ustedes. Deseado de toda la gente, es 225. La palabra de Dios nos dice esto. La sierva de Dios, Dios nos dice a través de su sierva lo siguiente. Fíjense que dice aquí. Hablando de Jesús, dice la sierva de Dios, muchas veces pasaba toda la noche en oración y meditación. Y volvía al amanecer para reanudar su trabajo entre la gente. Jesús pasaba muchas veces noches enteras en oración y meditación. ¡Wow! Jesús tenía un hambre grande de Dios, al punto de que aún el sueño físico no le era lo suficientemente placentero, sino que su hambre de Dios
superaba su necesidad de descanso físico. Pero algo lindo dice también, que después de pasar la noche entera orando y meditando, dice que se levantaba de sus rodillas como si hubiera descansado. En otras palabras, aún la meditación y la comunión con Dios produce descanso físico. A veces en medio del día yo me he sentido bien cansado y siento deseo de dormir una siesta. Y en vez de dormir la siesta me pongo de rodillas. Y después de pasar 10 o 15 minutos orando, me levanto y me siento como si hubiera dormido. Es algo interesante, cómo aún en la presencia de Dios experimentamos descanso físico. Otro tema que nos provee la palabra de Dios para meditar está en el libro de Salmos 119, 148. Salmo 119, 148. Dice allí: se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Meditar en los mandatos. ¿De qué estamos hablando en la meditación? Meditar los mandatos, los mandamientos, la palabra. Aún en el Salmo 19, versículo 1, nos dice también una base para meditar. Dice en el Salmo 19, 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Meditamos en la creación. A veces yo veo escenas en la creación que me acuerdan de Él, me hablan de su corazón, me hablan de su ternura. Decía el otro día que me encanta observar las ardillas con sus movimientos como mecánicos, como mueven agarran las frutitas con sus dos manitas, se levantan, las comen. Yo veo el humor de Dios en las ardillas. Veo el humor de Dios. A veces me pongo a ver los cardenales con ese rojo intenso. Yo veo la parte artística de Dios. Cómo crea esos colores tan lindos, tan intensos. A veces me pongo a mirar los atardeceres en esa transición entre la noche y el día, esos colores intensos, un amarillo, un rojo, lindo, intenso. Digo que Dios le gusta la belleza, Él ama la belleza, ama la delicadeza, ama los detalles. Entonces me habla eso de diferentes aspectos del carácter de Dios. A veces estoy en la naturaleza y me río, veo cosas que me dan risa y digo: wow, Señor, usted a la vez que, a la verdad que usted es chistoso, le gusta hacer bromas. Entonces, la naturaleza aún es una base para meditar. No adoramos a la naturaleza, no, pero miramos la naturaleza y nos acordamos del Dios de la naturaleza. ¿Qué es lo que queremos hacer con todo esto? Miren, gente, con el paso de los años, como cristianos, la vida cristiana se convierte en una rutina. Vamos a la iglesia, venimos a la iglesia. Vamos a la iglesia, leo la Biblia, cierro la Biblia. La Biblia, cierro la Biblia. Pago los diezmos y algunos una vez vi en una revista de ministerio que los pastores recibimos, el diácono con el plato en la mano y con una pistola. A ver, suelta el diezmo, si no te disparo. En otras palabras, la indisposición del alma de rendirse, de dar. Y la vida cristiana se convierte en una rutina mecánica. Y le voy a decir algo: entre nosotros los adventistas habemos muchos fariseos. Mucha Biblia en la mente, muchas cosas, pero sin embargo un corazón de piedra. Y a veces venimos a la iglesia y los que nos conocen fuera de la iglesia dicen: ¿y ese fulano? Dios te bendiga, feliz sábado. Oh, hermanos, Dios les bendiga, feliz sábado. Y la gente que viene, que nos conoce en la calle, dice: ven acá, ¿y ese fulanito? Bueno, se parece a él. ¿Por qué? Yo digo que a veces los mejores actores y actrices están en la iglesia. Hollywood debiera venir a la iglesia y darle el Oscar, porque hacemos tremendos papeles. Entonces, Dios quisiera, entonces con todo ese conocimiento intelectual, enemistados unos con otros, peleados, a veces en la casa peleamos los hijos con los hijos, los padres con los esposos, su esposa y los hijos. Es un infierno, con todo el conocimiento de Dios. Tenemos un conocimiento muy intelectual de la palabra, pero el objetivo de la Biblia no es producir gente sabia. No es producir gente que sabe mucho de Biblia, que sabe el versículo correcto, que sabe que el día correcto es el sábado, que sabe que no se debe comer carne de cerdo. No, no, no. Dios quiere bajar la información de nuestro intelecto a nuestro corazón. Más que información, Dios quiere producir transformación.
conocimiento bíblico, el objetivo de la Biblia. Imagínate, la Biblia es como un vehículo para llevarte de un lugar a otro lugar. La Biblia es el vehículo para llevarte a Dios. La Biblia habla de un autor, habla de una persona. Y la Biblia dice en el San Juan 5:39, vosotros escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús dice, ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, la Biblia nos habla de una persona. Y el objetivo de la Biblia es presentarnos a Jesús. Es como decir, la Biblia es una persona que te dice, quiero presentarte al mejor amigo de la humanidad, Jesús. Cuando voy a la Biblia, mi intención es encontrarme con el amigo, encontrarme con esa persona. Porque yo tengo un corazón de piedra y amar no es mi intención natural. Amar no está en mí. No, no, no. Yo vengo de un hogar donde hubieron muchos palos. Mi papá y mi mamá no creían en la psicología, creían en la palología. Era palos. Vamos a enderezarlos a palos. Porque decía mi papá, y mamá decía, ese es malo con letra grande. Ese es malo con letra mayúscula. Decía mi mamá, y hay que enderezarlo. Pero le voy a decir algo. Los palos lo que producen es gente rebelde. Yo tengo una tendencia a la rebeldía. Una tendencia a ir en contra de la autoridad. Porque la autoridad me fue impuesta a palos. Tengo una tendencia a la violencia. De hecho, de todos mis hermanos, el único que se casó fui yo. El hermano mayor mío a sus novias las mandaba al dentista porque era golpe y le rompía la boca y le rompía los brazos. Yo tengo tendencia para ser un abusador de mujeres, para golpear, para ser un león en la casa, buscar a quien devorar. Eso está en mi corazón, mi gente. Yo no sé amar, a mí me criaron a palo, eso de que de abrazar, yo no crecí en un ambiente así. Pero cuando yo voy a la Biblia, es buscando que Dios me haga un esposo amoroso, un padre humilde, un padre positivo. Cuando llegue a la casa, mis niñas estén contentas de que yo llegué. Que no estén, llegó papá y se metan a la habitación huyendo. Porque llegó el ogro, llegó el policía que le va a poner un ticket de velocidad a todo el que se pase. No, no, no. Entonces, cuando yo busco a Dios en la mañana, mi intención es que cuando yo salga de aquí, este lugar es donde yo tengo mi comunión con Dios. Quiero cuando yo salga de aquí, salir a relacionarme con mi esposa y mis niñas. Yo quiero poder amarlas. No quiero ser el que inicie un problema. Quiero ser el que le pone fin al problema. No quiero ser el que crea una dificultad, pero el que le pone fin. No quiero salir a destruir, sino a construir puentes. Quiero salir dispuesto a crear un ambiente positivo, pero eso no está en mí. Pero eso cuando yo oro, cuando medito la palabra, es que quiero que de mi mente afecte mi corazón para que yo pueda conectarme corazón a corazón con mi familia. Porque quiero sentir cuando están sufriendo y quiero darme cuenta que mi esposa tiene problemas, que mis niñas están sufriendo, que mi esposa necesita un abrazo, que mis niñas necesitan un tiempo para yo hablar con ellas, que cuando vaya al trabajo yo trabajo en un hospital como capellán de hospital, que cuando mire a una enfermera, no mirarla con ojos sucios para desearla, ser puro en mi mente, pero eso no está en mí. Pero cuando yo tengo comunión con Dios, mi deseo, mi intención es que Él trabaje al nivel de lo que dice Pablo en Efesios 3:16. Dice, siendo fortalecidos con poder por su espíritu. Dice, ser fortalecidos en el hombre interior. Con poder. El hombre interior, ¿qué es el hombre interior? El hombre interior en el hebreo tiene que ver, el hebreo da a entender que hay algo profundo en el ser humano. En inglés le llaman en los guts, algo intenso, cerca de por allá de los intestinos. Dicen ellos que es donde está la profundidad, donde nace la rebelión, donde nace la degradación humana, donde nace el torcerse, donde nace el degradarse. Que a ese nivel trabaja el Espíritu Santo. Para que entonces cuando yo miro, cuando yo hablo, salga de una fuente purificada donde está trabajando el Espíritu. Que Dios cambie mi corazón. Que Dios me haga un ser tierno, amoroso, puro. Por eso en la presencia de Dios, al exponerse a Él, sale la realidad de mi torcedura, de mi odio. Y le voy a decir algo, Dios obra.
A veces orando, Dios pone en mi corazón que vaya a ayudar a mi esposa a lavar los platos. Dios me hace sentir, Mateo, estás muy enfocado en las cosas afuera. Tienes que poner atención a la casa también. A veces orando y en mi comunión, Dios me hace sentir que mis niñas necesitan más tiempo. Orando. A veces nosotros pensamos que diciéndole a la persona, no, tiene que dejar de hacer esto, tiene que apartar de eso. Y lo que estamos haciéndolos a ellos más tercos. El discurso nuestro no cambia a nadie. Mi palabra no tiene poder de cambiar a nadie. Al contrario, a veces estamos dándole tanto consejo a los muchachos, a las personas, que los hacemos más rebeldes. Necesitan más ver a Jesús en nosotros. Dios me ha revelado algo. En comunión con Dios, Dios me ha mostrado algo. Yo pensaba que el más buscado de la ley, por la ley, es el que el periódico dice, the most wanted. Me di cuenta, orando, buscando a Dios, que el más buscado de la ley soy yo. Que el malo de la película es Mateo Ramírez. Que no es mi esposa, que no son los miembros de la iglesia, que no son mis hijos. Yo soy el malo de la película. Y cuando descubrí que yo soy el malo de la película, no tengo mucho tiempo para andar buscando los errores de mi esposa, porque Mateo Ramírez es un caso tan delicado que necesita estar con Dios los 3 turnos al día, porque el caso es de vida o muerte, mi gente, es de vida o muerte. Y solamente Jesús puede lidiar con esto. En la meditación, meditar, hay algo interesante. En el Jeremías 29, Jeremías usa una frase que me encanta. Jeremías 29. ¿Qué es lo que queremos cuando meditamos? ¿Qué buscamos cuando meditamos? Dice Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dice Jeremías, está hablando de la palabra de Dios, se convirtió como un fuego intenso en sus huesos, en su ser. Trató de apartarse de Dios y dejar de hablar de la palabra porque le había traído problemas. Dice, eso pensé en mi mente, pero no pude, porque ya la palabra me poseía. Meditar la palabra es eso, permitir que la palabra nos posea. Y no quiere decir cuando usted medite la palabra, en el día no le van a venir pensamientos sucios. A mí me vienen pensamientos sucios. Y usted dirá, pastor, y usted es un pastor. Perdonen, cuando me gradué no me dieron un título en santidad. No, seguí siendo el mismo pecador. Pero cuando me vienen pensamientos sucios en el día, yo se lo digo a Jesús. Le digo, Señor, mire lo que su pastorcito está pensando. Mire, Señor, ahora en mi mente lo que hay. Y fíjese, Señor, lo que estoy pensando. Ay, Señor, y mire lo que quiero hacer ahora. Y cuando hablo eso con Dios, ¿saben qué sucede? El pensamiento se va. Porque es imposible que la inmundicia, es imposible que la maldad persista en su presencia. Es imposible que el pecado se envalentone al punto de irlo a cometer en la presencia de él. Es imposible. Se lo digo a él. Y como se lo digo a él, el deseo de hacerlo se me va. Hermano, eso funciona, muchachos. Entonces queremos que la palabra nos posea. Queremos que la palabra nos domine. Queremos que la palabra se tome control de nosotros. A veces yo paso una semana entera meditando, a veces 3 semanas meditando en una palabra de un versículo. Una palabra. Hace días he estado meditando en la palabra, dice en el libro de, a ver, en Éxodo capítulo 29, versículo 41. Para no equivocarme, pero sé que en el capítulo 29, y ya con esto ya me quedan solamente, creo, 10 minutos. Éxodo 29. He estado meditando en la palabra reunión. 4 minutos. Reunión. Reunirse. Éxodo 29. Noten la palabra. Dice Dios en Éxodo 29, 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. La palabra es reunirse. Dios provee un lugar, provee un espacio, decora el cuartito, la florecita, lo perfuma, un cuadrito, un lugar especial allí para encontrarse con sus hijos. Dios delicadamente se toma el tiempo para poner un lugar donde el ser humano se venga a encontrar con él. El anhelo de Dios es estar con nosotros.
de tener esa intimidad, de estar en relación, de estar interactuando, de estar relacionándose. A Dios, Dios es un Dios pegajoso. Cuando yo era niño, que no hace mucho tiempo, mi mamá decía, yo siempre andaba pegando de mi mamá, y tú sí eres pegajoso, echa para allá, muchacho, echa para allá. Dios es pegajoso, a Dios le gusta estar cerca de nosotros. Entonces, hace días estoy meditando en esa palabra. Yo, wow, Señor, entonces, a usted le gusta estar conmigo, Señor. Es un acto de meditar. Meditar es conversar la palabra con Dios. Conversarle, usar la palabra para conversar con Él. Entonces, a usted le gusta hablar con el ser humano. Entonces, usted se encuentra placer en relacionarse conmigo, Señor. Ok. Y, Señor, ¿y por qué es eso? Y mientras le hago esa pregunta, a veces me llegan otros textos. Por esto. Entonces me llega San Juan 15:1. Oh, como la vid y la rama, la planta y la rama. Ok. Entonces me acuerda 2 Corintios 5:17. Dicen, el que está en Cristo es una nueva criatura. Pero me dice que Jesús es en mí, Mateo. Es en mí, es allí, estando en Él. Entonces, Dios te da otros versículos y te convierte la conversación en algo interesante. Muchachos, pienso que el tiempo se fue y hay que dar unos minutitos para que si tienen que conversar o hacer alguna pregunta o algo, puedan hacerlo.